Obviamente tenemos cuestiones en contra con aumentar la frecuencia, porque aumentar la frecuencia significa disminuir el tiempo de ciclo, y eso lo logramos agregando etapas. Y si de repente llega a ocurrir un problema en alguna etapa, un frenado, alguna cuestión de dependencia, un salto, que era el peor de los casos, tengo más etapas antes con instrucciones que ahora debo descartar, por ende tengo una penalización de ejecución mucho mayor, ¿sí?, que si tuviera una frecuencia menor. Digamos, aumentar la cantidad de instrucciones por ciclo parece ser la forma más natural de lograr un aumento de rendimiento, ¿sí? El tema es, en un único pipeline escalar, únicamente puedo ejecutar una única instrucción por ciclo de reloj. Entonces, la respuesta es, para lograr un IPC que sea mayor que 1, la solución va a estar en replicar todas las veces que sea necesario el pipeline escalar, de manera que ahora tenga un pipeline paralelo, ¿sí?, que sería esta situación de acá. Las otras son otras alternativas, digamos, esto es un procesador normal sin paralelismo y sin ningún tipo de mejora, lo que sería una solución combinacional o microprogramada, ¿sí? Acá es un circuito con paralelismo temporal, el clásico procesador escalar que habíamos visto, el segmentado, ¿sí? Por otro lado, a esta solución la puedo paralelizar haciendo paralelismo espacial, con lo cual aumento la cantidad de instrucciones simultáneas que se ejecutan, y la combinación de estas dos alternativas daría lo que es un pipeline paralelo, ¿sí? Como propuesta está bien, pero cuando ya tenemos un pipeline paralelo tenemos que empezar a ver de qué manera alimentamos a este pipeline paralelo con instrucciones, ¿sí? Pero es la única forma. O sea, si queremos aumentar nuestro paralelismo, nuestro IPC, desde el punto de vista de la ejecución de instrucciones por ciclo, vamos a necesitar paralelizar el pipeline. La segunda pregunta o el segundo problema tenía que ver con lo que es un pipeline unificado. Un pipeline definido como unificado, que es un pipeline escalar simple, es un pipeline en el cual todas las instrucciones pasan por las mismas etapas, ¿sí? No hay caminos alternativos que las diferentes instrucciones puedan seguir de acuerdo a alguna característica. La más preponderante es el código de operación o la función que la instrucción hace. En un pipeline diversificado o especializado, como se pone ahí en la filmina, la idea es que en algún punto el pipeline tiene caminos alternativos, de manera que diferentes instrucciones pueden ir por diferentes caminos. Estos caminos pueden abarcar gran cantidad de etapas del pipeline y en algún momento terminar juntándose en alguna parte del pipeline. En realidad no habría razón para que se junten. Yo puedo pensar en un pipeline diversificado que tenga unas 2 o 3 etapas al principio y que luego se separe en caminos, ¿sí? Y que todos estos caminos terminen la ejecución de la instrucción. Esto en un pipeline a nivel de circuito es una opción viable. Acá el problema que tenemos es que, recuerden que los datos que ejecuta este pipeline son instrucciones. Las instrucciones deben tener una coherencia computacional y la única forma de garantizar que tengan esa coherencia computacional es testeando en algún punto las instrucciones acá para asegurarme que no que se hayan ejecutado en un orden determinado, sino que actualicen el estado del algoritmo en un orden determinado. Entonces es necesario que acá tengamos algo que vuelva a unirlas a todos los caminos, y entonces esto va a terminar nuevamente como un pipeline unificado, ¿sí? Pero este sería el concepto de pipeline unificado y esto sería un concepto de pipeline diversificado, ¿sí? Obviamente, fíjense que acá en la filmina está puesto de esta forma. La forma más natural de pensar un pipeline diversificado es pensar en tener un pipeline especializado, un pipeline normal, escalar,
especializado en cada una de las alternativas, ¿sí? Entonces, yo tendría todo este pipeline, que sería, por ejemplo, para tratamiento de enteros, y todo este pipeline que sería para tratamiento de números en punto flotante, siendo esas las dos alternativas que eventualmente contemplo, ¿sí? Vamos a ver que vamos a llegar a soluciones de este estilo, en donde no estamos haciendo nada raro, sino que acá eventualmente en lugar de hacer fetching de una instrucción, hacemos fetching de 3 instrucciones al mismo tiempo, ¿sí? En la misma unidad ponemos la lectura de 3 instrucciones, y entonces esto es similar a que 2 unidades independientes hayan leído una instrucción cada una. La limitación 3 tiene que ver con el frenado, y eso nos remite a lo que son pipelines estáticos y pipelines dinámicos. Un pipeline estático, que es lo que siempre estuvimos manejando hasta ahora, es la única solución que contemplábamos como válida, es un pipeline en donde toda etapa es alimentada con datos desde una etapa previa, única, y aporta sus resultados a una etapa posterior, única también, ¿sí? Lo que sería la solución en verde que veníamos manejando, y eso funciona perfectamente para la mayor cantidad de los pipelines. Fíjense que si el pipeline que tenemos es un sumador, es un multiplicador, es un circuito de procesamiento de audio, video, etc., eso funciona perfectamente. El caso del procesador nos metía algo de ruido, porque se acuerdan que teníamos dependencias de datos que eventualmente me frenaban una etapa, o teníamos dependencias de control también, que eventualmente hacían que mi circuito realimente desde etapas posteriores a etapas previas, ¿sí? Eso causa un estrés en el normal funcionamiento del pipeline concebido como tal, y obviamente la forma natural de tratar con eso era frenar todo, ¿sí? Frenamos todo hasta tanto se soluciona el problema, y luego dejamos que arranque otra vez la etapa comprometida y las etapas anteriores, las que tienen instrucciones posteriores, ¿sí? En un pipeline dinámico, yo lo que voy a permitir es que si existe algún tipo de inconveniente que hace que alguna etapa se vea bloqueada, frenada por una instrucción, instrucciones que están posteriores en la ruta de ejecución puedan saltar a esa etapa. Obviamente la solución no es tan simple o no es tan directa como el grafiquito lo muestra, porque no puede ser que si está frenada la unidad de ejecución porque hay una instrucción ejecutándose, entonces la instrucción siguiente pase a la etapa siguiente sin haberse ejecutado, ¿sí? Pero esto es conceptual solo para representar el hecho de que no vamos a frenar el pipeline, sino que siempre se va a tratar de buscar caminos alternativos. Esto, obviamente, más allá de que ahora vamos a ver bien cómo es la gráfica de esto, ¿sí?, me lleva a que la ejecución de instrucciones en un pipeline dinámico va a forzar, como resultado de la ejecución dinámica, que la ejecución quede fuera de orden. La ejecución fuera de orden es buena porque evito esas cosas. Por alguna razón acá no puedo seguir, pero hay alguna instrucción acá que no depende de esta, entonces puede pasar a alguna etapa posterior, ¿sí? Si tengo eso, luego tengo que asegurarme de que la instrucción que estaba posterior y se adelantó, ahora, en cuanto a sus efectos, ¿sí?, quede computacionalmente atrás de la primera instrucción. Te vas a cansar hasta que termine la clase con el aparatito así. No te preocupes. Entonces, visto los 3 problemas y empezando a encarar la forma de solucionarlos, los pipelines superescalares son descendientes naturales de los pipelines escalares, siempre y cuando consideremos que los pipelines superescalares son pipelines escalares paralelos, diversificados y dinámicos. Paralelos en cuanto a que pueden iniciar y por ende, podríamos decir, terminar la ejecución de más de una instrucción por ciclo de reloj. Esto es, aumentan el IPC a algo mayor que 1.
Diversificados, ya que tienen diferentes unidades especializadas, de manera de que cada instrucción sea atacada en la unidad que le corresponde. Esto hace que la organización sea más simple y hace que pueda disminuir los tiempos de ciclo y que las unidades sean mucho más sencillas de diseñar. Y dinámicos, en cuanto a que tienen la capacidad de alterar el orden de ejecución de las instrucciones a los fines de aumentar el rendimiento únicamente, no alteran el orden solo por alterarlo, pero eso trae la complejidad de que luego tengo que encontrar algún mecanismo para poder volver a encontrar el orden que tenían las instrucciones. No me interesa ordenar las instrucciones en tanto y en cuanto no afecten al normal funcionamiento del procesador. Esto es, hay algo que no podemos evitar. ¿Se acuerdan que la única dependencia verdadera que teníamos era la dependencia de flujo, la de datos de flujo, digamos? ¿Sí? Una instrucción no puede ejecutarse si una instrucción previa que le aporta un resultado no se ha ejecutado. Eso lo vamos a preservar. Y esa es la única que nos interesa. Pero sí va a haber otras causas en las cuales se rompa el orden de ejecución de instrucciones y que debamos mantener un trazo solo para poder recuperarnos en caso de fallas. Una de ellas, la más normal, es la predicción errónea ante saltos. Yo predigo que mi código va a ir por allá, en algún momento me equivoqué, tengo que saber qué instrucciones se ejecutaron y no debieron ejecutarse para eliminarlas, y tengo que recordar dónde estaba el flujo de instrucciones adecuado para volver a retomarlo. ¿Sí? Entonces, un pipeline escalar de K etapas lo puede procesar hasta K instrucciones. Queda claro que en cada etapa de las K está procesando una instrucción en un estado diferente de su ejecución. Siempre tenemos que nuestro rendimiento es una instrucción por ciclo de reloj. Puedo comparar ese rendimiento con el de versiones anteriores de procesadores y entonces esta arquitectura escalar va a ser mejor en cierta cantidad de veces que una arquitectura combinacional o que una arquitectura microprogramada. ¿Sí? Lo cierto es que tenemos un paralelismo temporal de K instrucciones, lo cual es bueno. ¿Sí? Y también habíamos analizado que es un poco perjudicial por el hecho de que ante cualquier evento contemplado pero anómalo, puedo perder hasta K instrucciones o hasta K ciclos de reloj recuperándome. ¿Sí? Un pipeline superescalar, usualmente lo vamos a comparar con una versión escalar. Jamás no tendría sentido práctico comparar un pipeline superescalar con la versión combinacional del procesador. ¿Sí? Siempre lo vamos a comparar con la versión escalar del mismo procesador. Y usualmente, como medida del rendimiento, ¿se acuerdan que acá, como hablábamos de K etapas, decimos que lo mejor que podemos esperar es que mi procesador escalar sea K veces mejor que la versión combinacional o la versión microprogramada? En el caso de un pipeline superescalar, que comparamos con la versión escalar, vamos a hablar de que un pipeline superescalar va a tener cierta cantidad S de grados de paralelismo. Eso es cada uno de los pipelines escalares en paralelo que, ya sea en esta versión o en esta versión, vamos a tener. Y entonces vamos a hablar de que en el mejor de los casos, un pipeline superescalar va a ser hasta S veces mejor que su versión escalar. ¿Sí? No vamos a decir, o no nos interesa decir que es S por K veces mejor. Lo cierto es que como desventaja de esto, ¿sí?, en un pipeline superescalar de grado S vamos a tener S por K instrucciones dando vueltas por ahí adentro, y en algún caso de anomalía grave, S por K son las instrucciones que vamos a perder. ¿Sí? O en todo caso, en S por K instrucciones vamos a tener que hacer análisis de si hay dependencias de datos, de si hay dependencias de